Jesucristo, levanto a ti, Señor, mi oración y ruego y súplica delante de ti junto con mis hermanos, Señor. Este tiempo, Señor, de la palabra es un tiempo santo, es un tiempo como todo lo que tiene que ver con el culto tuyo, Señor. Pero ahora tu palabra, Dios mío, Señor, que es como espada de dos filos. Dios mío, va a ser proclamada, va a ser expresada, Señor. Y la verdad, oh Dios, Padre, va a ser transmitida. Entonces, Dios mío, Señor, necesitamos que nuestros corazones estén listos y preparados para que tu palabra produzca al 100%, Señor. No queremos una parte, Señor, lo queremos todo. No queremos una parte de la palabra, Señor, sino queremos toda la palabra morando, Señor, y produciendo en nosotros aquello que tú quieres que haga, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques mucho en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos juntos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y vamos a estar desde el versículo 1 en adelante, porque le pregunté al Señor todo el tiempo, y aún anoche, quedándome en la noche con la palabra, intentando identificar qué era lo que Dios quería para nosotros. Y me acosté con esa misma incertidumbre, diciendo, Señor, no tengo ese punto que tú quieres dar, ese rema que tú quieres darnos. Aunque puedo hablar mucho de Jesús y podríamos hablar muchas cosas, pero el Señor en su misericordia esta mañana me desperté con este texto en mi mente que retumbaba todo el tiempo en mi mente. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Este fue el texto con el que me desperté todo el tiempo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y yo digo, bueno, Señor, esto lo sabemos, esto lo conocemos. Todos sabemos que hay una expresión en Jesucristo, que dentro de lo que Él es Él es el Verbo de Dios. Pero yo quiero, Señor Jesucristo, que tú nos traigas esta revelación. Porque podemos conocernos de memoria el texto y decir, Jesucristo es el Verbo, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y podemos quedarnos aprendido un versículo, pero sin la revelación que produce ese versículo y la transformación que puede producir ese versículo o el entendimiento de este versículo en nosotros. Porque en definitiva la revelación no es otra cosa que se corra el velo, se corra la cortina para que nosotros podamos ver más allá, para que nosotros podamos entender más allá. Así que en Juan tenemos una revelación de quién es Jesucristo, una revelación necesaria para nosotros, una revelación imprescindible para nosotros. Cuando el apóstol Juan está escribiendo este evangelio, lo está haciendo aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Es el evangelio escrito más lejano o más antiguo escrito, o el que fue escrito en el año más lejano, por así decirlo, porque el resto de los evangelios fueron escritos mucho más cerca de la edad de Jesús. Pero este fue escrito en el año 90, fue uno de los evangelios que se escribió posteriormente, y este evangelio está dedicado a la iglesia, o tiene la finalidad de hacerle conocer a la iglesia el mensaje de Jesucristo. Y tiene la misión de revelar a Jesucristo a la iglesia. Usted sabe que cada uno de los evangelios iba dirigido a un grupo distinto. En este caso, el evangelio de Juan estaba dirigido a la iglesia, estaba dirigido para que aquellos hermanos que eran la iglesia de Jesucristo y que ya habían pasado años desde que Jesús había ascendido al cielo y que la iglesia ya llevaba tiempo
tenía la necesidad de volver a escribir, porque es uno de los evangelios más doctrinales, tenía la necesidad de escribir nuevamente a la iglesia para que quedara el fundamento sólido que la iglesia necesitaba para prevalecer y para permanecer. Porque en aquellos días ya estaban entrando dentro de lo que era la iglesia distintas enseñanzas, estaban mezclando distintos conceptos, y eso era el peligro que la iglesia tenía en aquel tiempo. Primero era la persecución que había, y segundo era el que la iglesia se confundiera con doctrinas erradas que dañaban o perjudicaban la sana doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles, que era en la cual se basaba la iglesia en aquel entonces. Así que este evangelio es un evangelio que se escribió para que pudiera ser entendido por todos. Es el evangelio donde se revela quién es Jesús, su naturaleza, su esencia, y es el evangelio más doctrinal. Mientras que los otros evangelios, que se llaman los sinópticos, están revelando la vida de Jesús en distintos aspectos. Este evangelio revela la naturaleza de Jesús. Revela más la naturaleza de Dios. Revela la naturaleza de quién es Jesucristo. Entonces, Juan, para comenzar este evangelio, lo dirige para todo, para que todos puedan entender, para que todos puedan comprender, para que todos puedan entender quién es Jesucristo. Empieza a decir que Jesucristo en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y todos sabemos cuando dice el principio, no está hablando del principio de la creación, como nosotros entendemos, sino está hablando el principio, está hablando de la eternidad, de antes de que todo existiera, antes de que todo fuera, antes de que existiera la tierra, desde el principio, desde la eternidad, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí el verbo evidentemente está hablando de Jesucristo, y cuando habla del verbo está hablando de la palabra logos, y el logos era con Dios y el logos era Dios. Esa palabra logos, esa palabra ahí logos, tiene un significado, y para los judíos esa palabra tenía un significado, pero también para los griegos esa palabra tenía un significado. Por ejemplo, para los griegos el logos era la razón de Dios, la mente de Dios, una fuerza, la causa de todo cuanto existe, la mente que gobierna el universo. Y para los griegos eso era lo que significaba eso logos. Logos era la mente o el pensamiento que gobierna todo el universo y todo lo que existe. Entonces, para que hubiera una revelación o un entendimiento para los griegos de quién era Dios o quién era Jesús, lo expresó de esta manera: Jesús es el logos, y ellos entendían que para ellos es la mente que gobierna todo el universo, para ellos era la razón de Dios, la mente de Dios, una fuerza, la causa de todo cuanto existe. Entonces, cuando alguien hablaba de logos, estaba hablando de algo que era totalmente superior a todo. Estaba hablando de alguien que era totalmente superior, que era algo, que era el razonamiento superior, lo que prevalece sobre todo, lo que gobierna el universo, lo que es por encima de todo. ¿Amén? Eso era para los griegos, porque ellos creían también que el logos, o sea, que todo el mundo estaba bajo el poder del logos. Ustedes recuerdan que los griegos, su fundamento o su base es la razón, ¿verdad? Y que los griegos en sus filosofías lo que hacían era pues traer sus enseñanzas filosóficas basadas en los razonamientos, ¿verdad? Entonces ellos creían que todo el mundo completo, todo era gobernado, ¿sabes por qué? Por el logos, por una mente, por un razonamiento. Estaba todo gobernado por eso. Entonces ellos vivían de acuerdo a ese logos, al razonamiento que gobierna toda la tierra. El apóstol Juan, para poder expresar quién era Jesús, él dice: en el principio era el verbo, en el principio era el logos, en el principio era
aquel que gobierna todas las cosas. Para que ellos lo pudieran entender, le llamó Logos, para que todos pudieran entender que si hay algo que gobierna el universo, la tierra, todo, ese es Jesucristo, el que era desde el principio con Dios y el que es Dios también. Y ellos lo podían comprender porque ellos creían que todo estaba siendo gobernado por el Logos y que todo era gobernado por un razonamiento, por un pensamiento, y ese pensamiento superior, para ellos Juan lo describe como el Verbo de Dios. Amén. Pero para los judíos el Logos era la palabra. Y como judíos, ellos no se atrevían a usar el nombre de Dios para no pecar. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces, el nombre de Dios, Yahvé, Yahweh o Jehová, ese nombre lo decían así como Ja, porque no querían pronunciar esas palabras, porque era demasiado santo el nombre, era demasiado santa la palabra de Dios, que ellos tenían temor de expresar a Dios de esa manera porque tenían miedo aún de nombrar el nombre de Dios. Valga la redundancia. Tenían miedo de expresarlo. Entonces ellos empezaron a reemplazar el nombre de Dios con la expresión la palabra. Entonces le llamaban la palabra. En el principio era el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces los judíos lo entendían de esa manera. Y para que los judíos pudieran comprender quién era Jesucristo, Juan dice, en el principio era el Verbo, Él es la palabra. En el principio era el Verbo, Él es la palabra de Dios. La palabra era con Dios y la palabra es Dios. Amén. Entonces, dirigido para cada uno de ellos, estaba hablando de la grandeza que tenía Jesucristo, de lo que era Jesucristo. Amén. Pero no solamente eso, sino que Juan lo que hace es decir quién es Dios o quién era Jesús mejor en su naturaleza, pero él sigue expresando algo que es lo más grande, que lo ha dicho el pastor José cuando estábamos orando aquí, y ha dicho, ¿cómo puede ser que el hombre caído y todavía Dios quiera tener relación con el hombre? Y cuando estábamos orando en la mañana, presentando el culto, Dios trajo ese pensamiento por el Espíritu, de decir, ¿cómo es que Dios en su misericordia, aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros débiles, aun fallando, el Señor quiere tener comunión con nosotros? Y Juan dice, ese Logos, ese Verbo de Dios, esa palabra, ese pensamiento que gobierna el mundo entero, el que gobierna el universo, ese ha venido a morar en nosotros y a poner en nosotros una morada. Ay, solo dos. Amado, ¿usted ve lo grandioso que es eso? ¿Usted ve lo grandioso que es eso? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En Él estaba el qué? La vida. Y esa vida vino a ser la luz de los hombres. Jesucristo, la vida del Padre, la vida de Dios, la vida de Dios vino ¿a qué? A ser luz a nosotros los hombres. ¿Están entendiendo? Entonces, para que nosotros podamos entender, te voy a poner este ejemplo. Nosotros, siendo niños, nacemos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y del vientre de nuestra madre nosotros nacemos como hay un bebecito, inocente, pero a la vez con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ese bebé que nace es una hoja en blanco, ¿o no? No sabe nada, no conoce nada. Es un bebé que es una hoja en blanco sobre la cual se va escribiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Y sobre esa vida se va escribiendo. Dependiendo de la familia que te tocó, dependiendo del ambiente en el que viviste, dependiendo
de cómo fue lo que se movió a tu alrededor, en tu vida se fueron escribiendo cosas. Cosas que no se ven, pero cosas que se han ido escribiendo y que han ido entrando a ti, y que por causa de todo eso que ha ido entrando a ti y de la repetición de las muchas cosas que han ido entrando a ti, eso ha generado que tú tengas una forma y que tú actúes de determinada manera, ¿verdad? De acuerdo al padre que te tocó, de acuerdo a cómo viviste, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, esas cosas te van formando y en tu mente y en tu corazón se van generando cosas que después van a determinar el modo en el que tú vas a actuar o el modo en el que tú vas a vivir. Si toda la vida, desde niño, te dijeron, eres feo, esa repetición se convertirá en algo que cuando crezcas dirás, yo soy feo. No, pero eres guapo, me da igual, yo soy feo. Pero eres guapo, yo soy feo. Y toda la vida esa persona, por mucho que le digas, se creyó lo que en modo de tantas repeticiones se han ido metiendo en esa vida, ¿verdad? Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque se va escribiendo, es una hoja en blanco que se va escribiendo. Entonces el ambiente de alrededor, todo el ambiente, eso hace personas más propensas a Dios o personas más propensas al pecado, ¿verdad? Puede ser que haya una persona que a lo mejor no ha llegado a nacer de nuevo, pero tiene un cierto temor de Dios, porque el ambiente y lo que se ha escrito en esa persona, pues genera que esa persona tenga una tendencia inclinada más a las cosas de Dios, aunque quizás no ha nacido de nuevo, pero tiene una inclinación a las cosas de Dios. Debe de nacer de nuevo, evidentemente, para ser completo y para que sea salvo, pero tiene una inclinación. Mientras que las personas que han sido envueltas en un ambiente de pecado, su inclinación no es a Dios, su inclinación es al pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha escrito en ellos eso. Ellos han estado viendo y la repetición de ver, la repetición de mirar, la repetición de oír, la repetición, eso los convierte después en algo que ellos van a manifestar o que ellos van a hacer, ¿verdad? Eso nos mueve a nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa después nos lleva a que nosotros actuemos en determinadas formas o de determinadas maneras, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos la salvación de Dios, porque se escribió eso. Ahora, cuando Cristo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Logos, la palabra, el que habita en la eternidad, el que ha sido, el que es y el que será, el que ha sido desde el principio y hasta el fin, lo que Él es, lo que Él está impregnado de todo lo que Él es en su santa naturaleza, de todo lo que es, imagínense, amados, ¿qué ambiente tiene que haber en el cielo? Dígame. Por ahí dicen, guau, guau. Otros pueden decir, ñe. Pero dicen, wow, ¿verdad? ¿Qué ambiente puede haber en el cielo, amados? Si estamos adorando a Dios y podemos sentir la presencia de Dios, y esa presencia de Dios nos llena de gozo, y cuando vienen y te hacen así, hermanos, ay, ¿por qué me ha dado si estaba yo en la gloria? ¿Verdad? Porque dígame, siempre tenemos a alguien que cuando estás adorando, alguien te hace así. ¿Verdad? Y si no, seguro que te ha pasado. Entonces, mis amados, el ambiente del cielo, todo lo que es del cielo, todo lo que es Cristo, todo lo que es la naturaleza de Dios, todo lo que es de Dios estaba en Jesucristo, y ese Jesucristo ha sido revelado a los hombres. Ese Jesucristo ha sido dado a los hombres. Y entonces todo lo del cielo, todo lo que es de Dios, su naturaleza, todo ha sido traído a nosotros. Gloria a Dios. Él vino a darnos la vida del cielo. Él vino a darnos la vida que es como la vida de arriba, nos la ha venido a dar para que nosotros disfrutemos. Y lo primero que hace, ¿sabes qué es? Empieza a borrar y borrar y borrar y borrar todo lo que te fue escrito anteriormente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque el Señor viene a traerte de Él para Él morar en ti. Y todo lo del cielo te lo pone, pero primeramente tiene que empezar a borrar, ¿qué? Lo viejo.
las cosas viejas, lo que queda detrás, ¿verdad? Ese borrón. ¿Usted le ha hecho alguna vez a su hijo, cuando usted le quiere enseñar cómo es el Señor, su hijo se porta mal? Y entonces usted pinta así una hoja y le dice, mira, esto es lo que tú has hecho, ¿verdad? Pero ahora, como has pedido perdón y como te has arrepentido, arranca el ajo, la tiras y dices, mira, ahora este eres tú. Una hoja blanca, limpia, nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quedó atrás, forma parte del pasado. El Señor lo borra y te da una nueva vida y una nueva oportunidad. Amén. Y la santificación, es evidente que la naturaleza está. Y que la naturaleza pecaminosa está. Y que el viejo hombre está. Pero el Señor ha venido a impartir de su vida sobre nosotros. Es necesario que los que vivimos en la fe entendamos que Jesús es el todo de Dios que ha venido a morar dentro de un cuerpo pecaminoso. Y que toda la vida de Dios, toda la eternidad de Dios, todo el cielo se ha depositado dentro de mí por medio de Jesucristo. Eso tiene que cambiar nuestra vida. Eso tiene que cambiar nuestro pensamiento. Eso tiene que cambiar nuestro modo de andar y de caminar para poder vivir ahora para aquel que me ha revelado, que me ha llenado de la vida eterna, de la vida de Dios, de la vida del cielo. Eso tiene que cambiar por completo. Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable de la revelación de ti? Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, es necesario que la iglesia sepa y tenga la revelación de que toda la vida de Dios y toda la vida del cielo está en ellos. Que todo lo que es de Cristo está en ellos. Y vivimos muchas veces, amados, sin darnos cuenta todo lo que el Padre nos ha dado, toda la misericordia de todo lo que Dios ha hecho en nosotros y nos ha dado por medio de Jesucristo. Ay, y Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la vida, a la eternidad que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. La iglesia tiene que saber quién mora en ella. La iglesia tenemos que saber quién mora en nosotros, quién está dentro de nosotros, qué hemos recibido de parte de Dios, qué hemos recibido de parte del cielo para vivir todo el tiempo honrando a Jesucristo y al Señor, porque Él mora dentro de nosotros y nos ha revelado lo eterno del Padre. Cuando nosotros entendemos toda nuestra vida, todo nuestro caminar, es transformado. Porque nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. Amén. No porque nosotros seamos buenos, sino porque al Padre le ha placido. Amén. Al Señor le ha placido darnos esa vida. Amén. Dice en Él, Juan 1:4, dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Wow, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Esa palabra vida, usted sabe cuál es, ¿verdad? La palabra zoe. Esa palabra vida es la palabra zoe en griego. Hay distintas palabras para la vida. Una de ellas es bios, ¿verdad? De donde proviene biología. Y se usaba para la vida en el sentido simple, la vida natural. Se usa para el periodo de vida y para aquellas cosas que se sostienen como una vida física, bios, ¿verdad? Esa palabra bios es la vida natural. Usted tiene una vida natural, ¿verdad? Y esa vida natural tiene un proceso. Usted nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Esa es la vida natural, ese es el bios. Las plantas, muchas de ellas hacen lo mismo. Y es un proceso natural de vida, bios, que es la vida común, la vida natural. Después está la palabra suche, que se relaciona, o suke, que se relaciona con la mente como psicología, que incluía el aliento de vida, la fuerza física
vital que anima el cuerpo o que anima el alma. Es como si dijéramos ese aliento, esa fuerza que uno tiene, ¿verdad? Eso se llama suché. Pero luego está la palabra zoé. Esa palabra zoé se refiere a la vida increada. Increada significa que no es creada. Es la vida eterna. La vida poseída exclusivamente por Dios. Ese es el zoé. La vida que nadie tiene, que solamente le corresponde a Dios. La vida que nadie puede crear ni formar, que nadie puede manipular, es la vida que nadie puede crear. Es una vida eterna que le pertenece exclusivamente a Dios. ¿Están conmigo? Y dice, esa vida que solamente es de Dios, esa vida que solamente le corresponde a Él, esa vida que nadie puede dar, esa vida que nadie puede crear, esa vida que nadie puede imitar, esa vida que es completamente distinta, que no tiene que ver con lo natural, que no tiene que ver con una fuerza humana, esa vida es la que Jesucristo ha venido a traer. Él es la vida y esa vida ha venido a ser la luz de los hombres. Gloria a Dios. Si yo entiendo eso, yo puedo entender que yo tengo el privilegio, por la misericordia de Dios y la misericordia del Padre, tengo el privilegio de que en mí more la vida, que es una vida exclusiva de Dios y que tiene que ser para Dios. Y es una vida que es exclusiva de Dios. Esa vida que te hace vivir de una manera totalmente distinta. El que tiene a Cristo lo tiene todo porque tiene la vida del Padre. Porque tiene la vida de Dios. Y la iglesia tenemos que vivir en la revelación de la vida de Dios que hemos recibido por medio de Jesús. Ese zoe, ese soplo de vida eterna que hemos recibido, que es una vida que solo le corresponde a Dios. Solamente Él. Necesitamos orar al Padre, Señor, revélame lo que he recibido de parte tuya. Señor, revélame lo que he recibido de ti. Porque a veces vivimos de forma natural, ¿o no? Y pensando en lo natural y solo lo natural y sin darnos cuenta del privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Glorifique al Señor por lo que hemos recibido de parte de Dios. Esa vida que nosotros hemos recibido, la iglesia tenemos que vivir en esa revelación. Señor, estoy derrotado. Pues a veces estamos derrotados, pero dejemos que opere esa vida que está en nosotros. Vivamos en la vida que hemos recibido de parte de Dios. Dios no ve a la iglesia como una iglesia muerta, sino como una iglesia viva. Por eso la iglesia no es una organización. No es una organización. La iglesia está viva. En la iglesia hay vida. La iglesia es un cuerpo. El cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Por eso cuando usted adore, adórale con vida. Cuando usted le sirva, sírvale con vida. ¿Qué vida? No el esfuerzo humano. Pues hay momentos en los que vamos a tener que esforzarnos porque nuestra carne no quiere. Pero vivamos la vida de Dios de acuerdo a lo que hemos recibido del Padre. Vivamos de acuerdo a lo que hemos recibido de parte de Dios. Esa vida gloriosa, ese zoe de Dios, esa vida exclusiva del Padre que ahora la ha plasmado en nosotros para que nosotros podamos vivir así como se vive en el cielo, también aquí en la tierra. Y podamos disfrutar de las cosas del Padre aquí en la tierra. ¿Por qué todavía nos gustan los placeres humanos? Porque todavía no hemos degustado al 100%. Tenemos un cuerpo natural todavía, pero el día que nosotros vivamos la plenitud de Cristo y vivamos la plenitud de la presencia de Dios, diremos, ¡wow! ¿Cómo puede ser que a mí me gustase eso y eso y eso y que yo viviera aferrado a eso y a eso? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gloria a Dios. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y cuando un día estemos con el Señor, vamos a decir, Señor, esto no es comparable a nada.
No es comparable a nada. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora fíjate este texto, cómo cobra sentido cuando nosotros lo vemos desde el punto de la vida de Dios que Dios nos ha dado. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, en otras palabras, todas las cosas que pertenecen al Zoe, o sea, todas las cosas que pertenecen a lo eterno de Dios, a la vida de Dios y que pertenecen a la deidad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel, ¿cómo dice? Que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, cuanto más conocemos a Dios, más apreciamos la vida de Dios. Te lo repito, cuanto más conocemos a Dios, más apreciamos la vida de Dios. Cuanto más conoces a Jesucristo, y por medio de conocer a Jesucristo hemos recibido grandes cosas, y cuanto más lo conoces, más atracción tienes, más luz tienes, más revelación tienes para apreciar y ver que lo que Dios nos ha dado es mucho mayor que cualquier otra cosa. Es mucho mayor que cualquier otra cosa que hayamos recibido. Amados, es la vida de Dios. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida, al Zoe, porque usa esa palabra Zoe, todo lo que tiene que ver con Dios, con la naturaleza de Dios, todo lo que nos ha sido dado, amados, e incluso la piedad, que es la reverencia, el temor, todo lo que pertenece a eso, nos han sido dados por medio de Jesucristo al conocerlo a Él. Gloria a Dios. En otras palabras, el que conoce a Jesús vive la vida de Dios y la vive con gozo, con satisfacción, con entendimiento, apreciando aquello que Dios nos ha dado. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, por medio de las cuales todas esas cosas Él nos ha hecho, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo viles seres humanos, el Padre haya compartido de su naturaleza divina con nosotros y quiera participar con nosotros y nos haga participantes de la naturaleza divina? Oh, gloria a Dios. Si usted lo entendiera, las orejas le daban palmas ahora mismo. Algunos están intentando moverlas así. Si alguno lo consigue, dígame lo que. Ay, gloria a Dios. Bendito es Jesús. Aleluya. Participantes de una naturaleza santa. Participantes de una naturaleza divina. Amados, Él es el Verbo. Jesucristo vino a darnos, a impartirnos, a compartir la naturaleza del Padre, a que nosotros pudiéramos ser participantes de esa naturaleza divina, y todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas por el conocimiento de Jesucristo. Por eso, amados, necesitamos la revelación de Jesús. Usted tiene que vivir a Cristo, no una religión, no una rutina, no una vida solamente de rutina, sino una vida como la del Padre, una vida como la del cielo,
una vida que tiene que ver, amados, con lo eterno de Dios. Gloria a Dios. Dice el Señor que cuando Él enviase su Espíritu, dice, del interior correrán ríos de agua, ¿cómo? Viva. Ríos de agua viva. Iba a brotar de nosotros. Aleluya. Iba a brotar. ¿Qué hay al lado del trono? Dice que hay un gran, ¿qué? Un gran río. Del interior, diga conmigo, iban a brotar ríos de agua viva. Toda la vida de Dios iba a estar en nosotros, brotando, 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 brotando. Un manantial que salta con aguas de vida eterna. Esa es la vida de los hijos de Dios. Aleluya. Los que han conocido a Jesús. No cabe la tristeza, aunque en algún momento podamos sentirnos tristes, porque la vida del cielo está en nosotros. Amén. Y aunque en algunos momentos podamos sentir la insatisfacción, tenemos que acudir a la vida que es del cielo y que nos ha sido regalada y dada por medio de Jesús. Amén. Amén. Puse aquí, el milagro más grande es el darnos el privilegio de participar de una naturaleza santa y divina, a pesar de ser naturales y pecadores. Amados, el milagro más grande que nosotros podemos recibir es el milagro de que Jesús o que el Padre nos revele y nos dé una naturaleza celestial, una naturaleza santa y divina, a pesar de que nosotros somos pecadores. Ese es el mayor privilegio. Ese es el mayor milagro que puede suceder. Que nosotros hemos recibido de parte de Dios, aun a pesar de cómo somos. Porque muchas veces creemos que somos buenos, basándolo en acciones o basándolo en distintas medidas que nosotros medimos, qué es ser bueno y qué es no ser bueno. Pero en realidad nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque ese verbo, ese todo, ese que es por siempre y para siempre, el que estaba con el Padre y que es Dios, ha venido a hacerse uno con nosotros, a participar de su naturaleza. Por eso la iglesia no puede estar muerta. La iglesia no puede estar, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hermano, hoy qué bien hemos pasado hoy, ¿verdad? No, mi hermano. La iglesia tiene que estar, ¿cómo? De todo corazón rendida, Señor. Alabaré, alabaré. De todo corazón. Con la vida que Dios nos ha dado, con esa misma vida nosotros le adoramos. Usted no le adora con lo que usted es, usted le adora con lo que Dios le ha dado. Y con esa vida nueva que Dios le ha dado, es la vida con la que usted le adora a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar adorando y usted cuando nos diga, Señor, fluye, fluye, fluye. Señor, fluye, fluye. Estoy flojete, fluye, fluye. No tengo ganas de adorar, mi naturaleza carnal me está pegando aquí fuerte, pero fluye, 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 fluye. Señor, te alabo. Y la naturaleza carnal te dice, no adora esto, que estás mal. No, pero yo soy de Dios. ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Si me he hecho participante de una naturaleza celestial, yo no puedo dejar de alabar el nombre de Dios. Porque Dios está en mi vida. Claro que hay momentos pochos, ¿o no? ¿Hay momentos pochetes o no? Dígame. Claro que los hay. Somos seres humanos. Pero dejemos que fluya lo que está dentro de nosotros. Dejemos que fluya la naturaleza de Dios. Dejemos que fluya lo que Dios es. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, porque Dios, ¿lo tenemos? Versículo 6. 4:6.
Dice, porque Dios, ¿qué hizo Dios? Mandó. Él lo mandó. Fue una orden de Dios sobre ti. Tú no lo elegiste a Él. Él te eligió a ti. Tú eres el producto de la elección del Padre. Dice, pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Y está hablando de algo que es tan grande, algo que es tan hermoso, es tan grande, que Dios mandó que cuando estábamos en la oscuridad y en las tinieblas de nuestras vidas, Dios dijo, Juanito, no voy a decir nombre para que... Juanito, está en tinieblas. Y viene el Señor y le manda y dice, sea la luz sobre Juanito. Y Juanito, que estaba embargado y lleno de pecado y lleno de inmundicias y con una vida destrozada y con una vida quebrantada, la luz se ilumina en Juanito. ¿Verdad? Y empieza a revelarle la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Y empieza a hacer de esa persona alguien que de tanta tiniebla que tenía era imposible que pudiera ver, y empieza a iluminarse la luz de Dios en él. ¡Wow! Y se ilumina la luz y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¡Wow! Y por medio de Jesús, esa persona comienza a ver la gloria de Dios. Santo Dios. ¿Pero quién fue quien mandó? Dios mandó. Y dijo que de las tinieblas surgiera la luz. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Wow! Y nos llama a nosotros ¿cómo? Vasos de barro. ¿Qué hace un vaso de barro? Usted lo deja caer, ¡pum! Se acabó, ¿verdad? Usted le da un choque con otro vaso y hace ¡pum! Y se rompe, se quebrantan. Porque los vasos son frágiles. Pero el Padre, aun a pesar de que somos frágiles y que somos débiles, le ha placido llamarnos a la luz. Le ha placido llamarnos a la vida. Le ha placido que podamos glorificar a Dios por medio de la faz de Jesucristo. Y le ha placido que nosotros, aun siendo barro y aun siendo frágiles y aun siendo nada, le podamos adorar a Dios y podamos reconocer a Dios por medio de Jesucristo. Y Él dijo, tú eres un instrumento frágil, pero no importa, te voy a mostrar la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a morar para que los vasos frágiles pudieran portar algo tan grande, amados. Nosotros portamos algo tan grande de Dios. Si tuviéramos la revelación, yo le pido al Padre que nos revele. Que Dios nos ha llamado a una vida mucho más excelente, no es una vida menor. Muchos creen que los cristianos son los pobrecitos. No, amados. Los pobrecitos no. Los cristianos viven, son los que han recibido una vida más excelente. Porque es la vida del Padre, porque es la vida de Dios, porque todo cesará. Pero su palabra permanece para siempre. Todo va a cesar. ¿O no? Según la Escritura, la tierra será restaurada. Lo que vemos ya no será. No será iluminada por el sol, ni será iluminada por la luna. Será iluminada por el trono de Dios y la gloria de Dios, que será la luz que iluminará todas las cosas. Y reinaremos con Él, y viviremos con Él. Y el cordero y el león habitarán juntos, y no habrá enfermedad, y no habrá tristeza, y no habrá llanto, y no habrá lágrima, porque el Señor será el Dios de todos. ¿Usted no lo está entendiendo? Sí. Denle un aplauso fuerte. Goces en Dios. Ya no será más la tristeza, y esa vida Dios la anticipa. Te lo repito, esa vida Dios la anticipa. Y te la anticipa a ti y a mí para que en esta tierra
podamos vivir el anticipo de lo que será después. Y toda la vida de Dios nos ha sido dada y revelada para que nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza que después tendremos. Aleluya. ¿Están entendiendo? Entonces yo quiero que usted entienda la revelación de entender que lo que hemos recibido de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Es mucho más grande de lo que pensamos. Mucho más. Amén. Pues aquí Dios mandó la palabra, al Logos, a nuestros corazones para ser iluminados y poder ver el Zoe de Dios, la vida gloriosa del Padre por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Romanos 8, 31. Vamos avanzando. Romanos 8, 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta. Si Dios es con nosotros, se hace la pregunta y dice, ¿quién contra nosotros? Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lea bien esto. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? Que hemos recibido juntamente con el Hijo también, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Las naturales? Diga conmigo, las que pertenecen a la piedad, las que pertenecen a Dios. Diga conmigo, todo el cielo, toda la vida de Dios, toda la vida del cielo, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios, con el orden de Dios, con la paz de Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, con la sujeción a Dios, todo, dando al Hijo juntamente con Él, nos ha dado todas las cosas. Para que nosotros ahora vivamos aquí en la tierra de acuerdo a cómo se vive, ¿dónde? En el cielo. Porque dando al Hijo con Él, nos ha dado todas las cosas. Entonces lo hemos recibido de parte de Dios. Puse aquí, Dios no nos dio solo un cuerpo, no nos dio solo una figura, sino que nos dio toda la plenitud del cielo que estaba en el Hijo. No te dio solamente el cuerpo de Jesús, no te dio solamente una figura, no te dio una persona importante, te dio al Hijo, se dio a Él mismo y juntamente con Él nos dio todas las cosas, las que están en los cielos. Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, yo quiero que nosotros entendamos todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero ¿cómo no caer rendidos a Dios? ¿Cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no vivir para Él? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos ha dado todas las cosas del cielo. La iglesia tiene el cielo a su favor, aunque el infierno esté en contra. Pero la iglesia tiene todo el cielo al favor. Aleluya. Amén. Terminamos con este. Gálatas capítulo 2. Muy conocido, pero ahora va a ver que tiene mucho más sentido. Capítulo 2, versículo 20. Cuando lo tenga, dígame amén. Y vamos juntos. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate.
El apóstol Pablo sabía todo lo que había recibido al haber recibido y haber sido hecho partícipe de la naturaleza celestial, de la naturaleza de Dios. Él sabía todo lo que había recibido y entonces dice, con Cristo estoy crucificado. Así que ya no vivo yo, sino que el que vive, ¿quién es? Él vive en mí, Él mora en mí, Él gobierna mi vida, Él lleva las riendas de mi vida, Él lleva las riendas de mi corazón. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en mi carne, en este cuerpo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creyéndole a Dios, creyéndole a Jesús, creyendo todo lo que Él me ha dado por medio de Él. Aleluya. Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en la abundante vida del cielo. Te lo repito, vivir la fe del Hijo de Dios es vivir en la abundante vida del cielo. No se nos olvide. Cuando usted vive en la fe, usted está viviendo en la abundante vida del cielo. Puse aquí, el que tiene una revelación de Jesús, tiene la vida del Padre y le da prioridad por encima de cualquier cosa. Puse aquí, Jesús nos da una vida superior para servir a un Dios superior que descendió para subirnos a nosotros y disfrutar de su vida. Viene a darnos una vida superior para que podamos servir a un Dios superior que siendo superior descendió para llevarnos a nosotros arriba. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Usted y yo tenemos una vida superior. Usted y yo tenemos una vida más excelente que una vida solamente natural. Tenemos una vida eterna, una vida del Padre que tenemos que vivir y que tenemos que disfrutar y que tenemos que poner a producir en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias, en el tiempo que estemos en esta tierra. Amén. Por eso cuando yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué hablo? El Señor me dijo, la vida que yo le he dado a la iglesia. Que la iglesia no se olvide que yo le he dado el Zoe, la vida exclusiva del cielo, la única que no se puede igualar, la que no tiene comparación, la que solamente proviene de mí, la que es eterna, la que es santa, la que es pura, la que tiene mi naturaleza. Esa se la he dado a la iglesia, esa se la he dado a los hijos, esa se la he dado a los que le sirven, esa se la he dado a los que le temen, esa se la he dado a los que creen. Gloria a Dios. Es una vida más excelente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya te termino con este texto. Juan, capítulo 17. Es muy conocido. Tenemos desde el 3, pero lo voy a leer desde el 1. Dice el 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate, ¿cuál es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios y conocer a aquel que ha sido enviado de Dios. Ya conmigo, el que trae la vida es el Hijo. El que trae la vida es el Hijo. Entonces, vivir la vida eterna es vivir de acuerdo al Hijo y conocer al Hijo. Dele un aplauso al Señor. Yo oro al Señor. Oro al Señor para que el Señor nos dé revelación, entendimiento. Para que el Señor nos haga ver todo lo que Jesús es. En el principio
era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y esa vida vino a ser la luz de los hombres. Oh, gloria a Dios. Esa abundante vida de Dios. Yo oro al Señor para que el Señor abra nuestros ojos. Amén. Abra nuestro entendimiento para disfrutar de esa vida que es de arriba y que no es de aquí. Aunque Dios nos deje aquí cosas que disfrutar, evidentemente, porque tenemos nuestras familias, tenemos todo lo que es conforme al orden de Dios, se tiene que disfrutar, pero se disfruta más cuando se vive en la vida de Dios. Amén. Cuando se vive lo que Dios me ha dado, lo vivo en la vida de Dios, en el orden de Dios, en el amor de Dios, en la plenitud de Dios, en la atmósfera de Dios, en el hogar, en la familia, en todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Se vive la vida de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanto oración, oh Dios, por esta iglesia, por esta casa, por todos los que están escuchando esta palabra, Dios mío, Señor. Padre, y te ruego, Espíritu Santo, que tú impartas de tu vida, de la vida de Dios en nosotros, Señor. Padre, danos la revelación de quién es Jesús. Danos la revelación de quién es Dios. Danos la revelación del Logos, danos la revelación del Verbo, danos la revelación de la vida abundante que tú quieres para tu iglesia. Danos la revelación del Zoe, Señor. Esa vida que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las inconvenientes, me ayuda a estar gozoso y lleno de fe y esperanzado en ti, Señor. Que a pesar de que puedan venir pruebas o tribulaciones, me mantiene firme, me mantiene sólido, me mantiene alineado, me mantiene, Dios mío, deleitándome en ti, porque tú eres el Dios en el cual se deleitan nuestros corazones, Señor. Padre, gracias, oh Dios. Yo pido, Padre, que sea impartida esta palabra sobre tu pueblo, que sea impartida esta palabra sobre tu iglesia y que apreciemos el Zoe de Dios, la vida de Dios, el fluir que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Padre, gracias, oh Dios. Sigue revelándonos porque estás en el proceso de darnos esa luz para que seamos más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vida abundante.